Yo creo que es momento para el análisis. Esta mañana lo vamos a hacer con Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Gerardo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya está la fecha ahí, el 10 de noviembre, pero claro, Sí. Lo que se plantean los ciudadanos y lo que temen los ciudadanos es que se vuelva a repetir el mismo panorama que estamos viviendo actualmente, y eso va a dar lugar mucho a la abstención, ¿no? Evidentemente, nada asegura que la repetición electoral sea una solución definitiva al problema. El problema es que desde las distintas formaciones políticas no se ponen de acuerdo para la formación de un gobierno. Las elecciones no garantizan una solución a esa cuestión. Lo único es que pueda cambiar la aritmética parlamentaria en un sentido o en otro, pero nada más. Digamos que la maquinaria ha empezado a andar en tanto en cuanto ya no se ha constatado que no hay candidato que cuente con los apoyos, ya lo veíamos en ese gráfico previo, pero todavía hay tiempo, si pasara algo, un acuerdo de última hora, de que no se produjeran esas elecciones, técnicamente digo, porque... Vamos a ver, es complicado, no digo que imposible, pero muy complicado, porque no se trata de que los líderes políticos hablen y tomen una decisión y la presidenta del Congreso convoque un pleno de investidura. Claro. La Constitución exige que previamente exista un candidato propuesto por el rey, por el monarca. Para eso exige que haya una ronda de contactos. Es decir, habría que empezar un poco desde cero esa ronda de contactos para que el monarca establezca un candidato propuesto y entonces sí, la presidenta del Congreso convocaría una sesión de investidura. Todo eso hay margen hasta el lunes, que es la fecha en la que se tienen que... Yo lo veo muy, muy complicado y yo apuesto por las elecciones el 10 de noviembre sin duda. Bueno, hablemos también del papel del rey, el papel del monarca. Estamos hablando de 7 rondas de consulta en 5 años, que le ha dado ya una larga experiencia al rey Felipe VI, ¿no? Una larga experiencia, pero seguramente esta ha sido la situación más incómoda en la que ha vivido por esta cuestión, porque no estaba... Para empezar, ni siquiera es claro que su postura de no proponer un candidato sea la adecuada. Es decir, el artículo 99.1 de la Constitución habla en imperativo. Propondrá un candidato a presidente. El cambiar ese imperativo por un mero condicional, podrá proponer o no, es ya algo discutible. Y yo creo que se ha hecho exclusivamente para ahorrar el bochorno de una sesión de investidura completamente inútil. Pero no parece que eso sea el espíritu que venía en el artículo 99 de la Constitución. Pero era una situación complicada para el monarca. Se le exige al monarca cierta neutralidad, se le exige que no tome partido en lo que es el escenario político, pero al mismo tiempo se le exige que modere, arbitre, medie. Claro, ¿dónde está el límite? ¿A partir de qué momento ya entras un poco en el escenario político y cuándo sigue fuera? Es una frontera complicada. Bueno, además en esta última ronda ha tenido también un poco en vilo al Palacio de la Zarzuela, después de esa última oferta de Ciudadanos al Partido Socialista, que incluso el rey se sopesó retrasar su pronunciamiento para no entorpecer cualquier posibilidad de pacto, ¿no? Evidentemente el monarca no puede entorpecer ninguna posibilidad de acuerdo entre las formaciones políticas y estoy convencido de que así ha actuado, con la plena disposición de no ser nunca un obstáculo. Aquí los obstáculos han estado en las diferentes formaciones políticas y cada uno de ellos, en mi opinión, esto ya es una opinión meramente personal y subjetiva, cada uno de ellos tiene una cuota de responsabilidad en esta situación. Se podrá discutir quién es el más responsable o el menos responsable, pero que todos tienen una parte alícuota de responsabilidad en esta situación no me cabe duda. Claro, y ahora tenemos que ver qué coste, no solo económico, que lo tiene, muchos llegan con las elecciones, sino también el coste social, porque siempre se habla cuando llegan las elecciones de la fiesta de la democracia. Yo creo que ya en esta se acabó la fiesta porque la gente está muy decepcionada y porque no se haya logrado llegar a un acuerdo que, por ejemplo, sí se ha alcanzado en otras comunidades autónomas entre los mismos, digamos, partidos implicados en este desacuerdo, ¿no? Ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, efectivamente la democracia empieza a tener una enfermedad seria, grave, que es la desafección de su ciudadanía respecto de su clase política, que son sus dirigentes y representantes. Esa desafección se le ha sumado otra serie de síntomas, como es el hartazgo ante una repetición, son las cuartas elecciones en menos de 4 años, y eso invita pues a la abstención, invita al voto nulo, al voto en blanco,
y para una democracia no es saludable que esa sea la tendencia de la ciudadanía. Pero está claro que el panorama político actual ha cambiado muchísimo, señor Pérez, en los últimos tiempos, porque se ha acabado con el bipartidismo, la irrupción de partidos nuevos también ha conllevado a que sea más plural el Congreso de los Diputados y bueno, las Cortes Generales, también está de por medio el independentismo catalán y aparte de eso también ha sobresalido mucho los personalismos, ¿no?, de los líderes políticos. Sí, yo creo que aquí hay una batalla de egos importantes y más allá del sistema de partidos, cada vez se está presidencializando toda esta vida política de tal manera que el partido es su líder, lo que diga su líder, y eso no creo que ayude a encontrar acuerdos, sobre todo cuando los principales obstáculos entran por la puerta de la desconfianza personal. Vimos cómo había un veto al líder de Podemos por una desconfianza personal con la persona. Bueno, pues si resulta que la situación es esa, los problemas son las personas, no las ideas, no los partidos, estamos hablando de una lucha de egos y parece poco serio que en una democracia como la nuestra estemos hablando de problemas personales para solucionar conflictos como es todo un ejecutivo, la constitución de una legislatura. Pero es que esos problemas personales volverán probablemente después de los resultados de las próximas elecciones. De necesitar el PSOE también el apoyo de Nueva Unidas Podemos, se va a encontrar con el mismo panorama, con esa guerra de egos y además con esa propuesta de Unidas Podemos de formar parte de un gobierno de coalición. Todo indica que los líderes políticos van a repetir como primeros candidatos de cada una de las formaciones. Por lo tanto, es posible que las listas pues cambie alguno de los puestos 5 o 6 de toda la lista, algo cambiará, pero en la cabecera se va a mantener prácticamente igual. Por lo tanto, ese problema de ego, de personalismo, va a estar intacto después de las elecciones, no me cabe la menor duda. Y estamos viendo además Israel, que está sometido a un segundo proceso electoral, repitiendo elecciones también buscadas para tratar de desbloquear una situación y según estamos viendo, y por la última hora, se va a mantener un bloqueo político y esto se está haciendo un paralelismo muy grande con lo que puede pasar en España, ¿no? Evidentemente, este no es un problema exclusivamente español. En Bosnia y Herzegovina llevan más de un año sin gobierno, en Israel es muy complicado formar gobierno, siempre se habla de que Bélgica tuvo el récord de más de 2 años sin gobierno, no es que sea un problema exclusivamente español, pero bueno, mal de muchos no tiene por qué ser ahora aquí un consuelo, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos que aspirar a la conformación de nuestras instituciones, de su Parlamento, de su Gobierno, con normalidad para que la legislatura avance y la democracia, pues de alguna manera se desarrolle con normalidad. Bueno, dentro de lo malo, quizá lo que agradecen los ciudadanos es que esta campaña electoral, la próxima, será un poco más corta, ¿no? Se reduce a la mitad. Sí, efectivamente hubo una reforma en la Ley Orgánica de Régimen Electoral para que cuando exista una repetición, porque no se consiga formar gobierno, esa campaña electoral se reduzca. Ya hay propuestas de que se vuelva a reformar para que se reduzca más aún. Es decir, no sé si tiene mucho sentido una campaña electoral en estos momentos. Yo creo que las posturas están muy claras, los mensajes de los diferentes partidos políticos son reiterados y constantes, precisamente porque no se han movido un ápice de cada una de sus posiciones. No creo que haya dudas y por lo tanto se podría haber reducido más todavía la campaña electoral. Claro, incluso va a ser más complicado a la hora de formar gobierno, digo yo, porque se enconarán las posiciones, porque si han partido del desencuentro en este momento, ¿qué mayor desencuentro no habrá después de unas elecciones? Un proceso que va a ser duro y ya se vio ayer con las primeras reacciones de los líderes políticos. O sea, seguro una campaña electoral complicada, pese a que dure 8 días. Efectivamente, lo único que puede garantizar que esto se desatasque es que efectivamente haya un vuelco electoral, que por la vía de el aumento de la abstención o por la vía del traslado de votos como tal, haya una aritmética parlamentaria tan diferente que la solución parezca más obvia y evidente. Pero si eso no sucede, estamos abocados a seguir casi eternamente en la búsqueda de un acuerdo que yo estoy convencido de que se empecinan por cuestiones de falta de un correcto liderazgo en las formaciones políticas. Bueno, es que hablando de fecha, el 5 de diciembre se estipula como esa fecha para la constitución de las Cortes Generales, pero es que no tendremos gobierno, se sabe, bueno, incluso hasta para febrero, y estamos hablando también de un presupuesto inexistente, prorrogado, que también está haciendo mella en la economía y en la sociedad española, ¿no? Efectivamente, el hecho de que se celebren las elecciones el 10 de noviembre no significa que automáticamente todo vaya a irse muy rápido. En el mejor de los escenarios, el gobierno estaría para el año que viene.
sin presupuestos generales para el próximo año, sin establecer los compromisos, muchos de ellos con la Unión Europea. Por lo tanto, llevamos un retraso importante. Pero con bueno, un Brexit ahí a las puertas también. La verdad es que la situación no es halagüeña. Cuesta ser optimista, pero bueno, vamos a tener un hilo de esperanza. Bueno, pues ya tendremos la oportunidad de seguir hablando. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Gracias. Gracias. Un placer, Buenos gracias. días.